Les doy la bienvenida a un nuevo video del espacio de tutorías de software de la Universidad Provincial de Ezeiza. En esta nueva oportunidad vamos a continuar repasando acerca del concepto de función en el lenguaje de programación de C. En el video pasado habíamos definido una pequeña función que lo que hacía era calcular el área de un triángulo. Tenía dos parámetros, que era la base y la altura, del tipo float. Y básicamente lo que hacía esta función era, declarar una variable área, calcular el área del triángulo y devolver ese valor del área. Aquí en el main habíamos llamado varias veces a esa función. Habíamos visto que para llamar a una función debíamos escribir su nombre y a continuación los argumentos, que eran los valores puntuales que le pasábamos a esa función, que luego iban a ser adoptados por los nombres que aquí tenemos, base y altura. En este caso, base y altura iban a tomar el valor de 4 y 8, de 6 y de 10, o de lo que tienen las variables base 1 y altura 1 aquí, que eran 5 y 14. Luego iba a devolver el área y eso lo capturábamos en el main asignándoselo a una variable, que en este caso creamos la variable o declaramos la variable resultado. Por lo tanto, resultado va a ser igual a calcular área triang de 4 y 8, por ejemplo, en este caso. Esto, luego de ejecutar todo el código de la función, va a devolver un 16, entonces el resultado va a ser igual a 16. Ahora, quiero que veamos y puntualicemos en esto. ¿Por qué yo aquí devuelvo el área al main, después creo una variable resultado, a resultado le asigno lo que vale este área que está aquí en la función, y luego por último imprimo resultado? Cuando en realidad este printf yo podría hacerlo directamente adentro de la función y no devolver nada. Bueno, es correcto eso. Si yo solo necesito calcular el área del triángulo y no hacer nada más con ese área, puedo hacer un printf acá adentro, directamente de cuánto es el área y no devolver nada hacia afuera de la función al main, ¿sí? Ahora, si yo después quiero usar ese numerito del área para hacer alguna otra cosa, otro cálculo, seguir haciendo otro cálculo dentro del main, sí me conviene devolver el valor, digamos, el valor literal y no hacer un printf adentro de la función, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? O sea, tiene más utilidad la función si yo devuelvo el valor y no hago simplemente un printf dentro de la función, porque después ya no lo voy a poder usar afuera si hago el printf y no hago un return, ¿sí? Entonces, el código de esta función es más reutilizable devolviendo la área e imprimiéndolo afuera, porque quizás yo quiero hacer otra cosa más aparte de imprimirla, que imprimirla dentro de la función. Pero de todas formas, veamos el ejemplo. Si yo quisiera, en vez de devolver hacia afuera el valor de área, podría hacer acá mismo dentro de la función un printf diciendo el área es %de y a continuación lo que vale la variable área. Y no devuelvo nada hacia afuera de la función, simplemente hago el printf que muestro por pantalla. Entonces yo no voy a tener nada para asignar porque no devuelve nada, simplemente llamo a la función por su nombre, ¿sí? No le voy a asignar nada al resultado, de hecho si quiero puedo borrar la variable. En este caso esta función tiene dos parámetros, o sea que le voy a pasar dos valores que van a adoptar los parámetros, pero después no devuelve nada, no hace ningún return. Por lo tanto, como no hace ningún return, simplemente la llamo por su nombre, le paso aquí dos argumentos, el 4 y el 8, pero no se lo asigno a ninguna variable porque no devuelve nada a la función, simplemente ya hace el printf adentro mismo de la función. Dijimos, no, si lo... Bueno, aquí de hecho tampoco debería hacer ningún printf en el main, porque ya lo hace adentro, ¿sí? Yo solamente llamo a la función. Fíjense, llamo el nombre de la función y ya el printf me lo hace adentro. Si yo esto lo ejecuto, vamos a ejecutarlo. Bueno, me dice aquí que el área es 0 porque puse un %d que es para entero y tengo que poner un %f que es para float. Y además le voy a agregar el _n para que me imprima uno abajo del otro y no uno al lado del otro. Ahí va. Bien, el área es 16, 30 y 35. Fíjense, si quieren revisen el video anterior, que el resultado era exactamente el mismo. Así que esto se puede hacer tranquilamente, ¿sí? Yo acá simplemente llamo a la función, el printf lo hago adentro de la función y no le devuelvo nada al main. El tema es que si yo aparte de imprimir el área, ahora quiero usar el área para, no sé, sumarla a otras áreas o sacar un promedio entre áreas o lo que sea dentro del main, yo no lo puedo hacer porque este valor de área lo imprimí y listo, se perdió, ¿sí? Pero bueno, es otra opción. Quizás si yo solamente tengo que imprimirlo, podría hacer esto. Bien, vamos a continuar viendo otras particularidades de las funciones.
Aquí acabamos de ver cómo llamar una función que no devuelve nada. Vamos a ir a este otro proyecto que tengo aquí. Funciones 2 se llama. Bien. Y veamos ahora una función que no recibe nada y tampoco devuelve nada, ¿sí? Es decir, una función que no tiene ningún parámetro definido en su interior. Fíjense aquí en la definición de la función. No le especifiqué ningún parámetro, voy a agrandar un poquito más. Acá en el prototipo de la función tampoco le especifiqué los tipos de datos de ningún parámetro. Y fíjense que no devuelve nada, o sea que es void la función. De hecho, vamos a volver un cachito acá. Si aquí no devuelve nada, el calcular area triangle, aunque no me haya arrojado error, bueno, la idea es que aquí tengo que ponerle void, porque con esto indico que no está devolviendo nada, ¿sí? Recuerden que si no tiene ningún return, va void. En vez del tipo de dato que devuelve, float o lo que sea, aquí va void directamente, ¿sí? Bien, hecha esta aclaración, vamos a continuar donde estábamos, que era aquí. Entonces yo defino una función que no va a devolver nada, por lo tanto el tipo de dato es void, no tiene ningún return. Tampoco recibe ningún parámetro, ¿sí? Ahora ustedes dirán, bueno, ¿de qué me sirve una función que no recibe ni devuelve nada? Justamente para imprimir algo por pantalla. Yo para imprimir algo por pantalla, algo genérico, un mensaje, un menú, lo que sea, las opciones de un menú, por ejemplo, no necesito recibir nada ni tampoco devolver nada. Hago todo dentro de la función, imprimo y ya está. Por ejemplo, si yo quiero imprimir estas 5 renglones. Bienvenido al programa, selecciono una de las siguientes opciones. Bueno, opción 1, opción 2 o la 3 que es salir. Supóngase que esto yo lo quiero imprimir varias veces a lo largo de un programa. Es un programa que a cada rato me muestra este menú para elegir otra opción. Yo en vez de andar copiando y pegando todo esto a cada rato, simplemente lo meto todo dentro de una función, llamo a la función y sé que cuando llame a la función va a venir aquí y va a imprimir todo esto. Fíjense, acá estoy en la función main, la función principal. Llamo a la función por su nombre, mostrar mensaje bienvenidas. Dejo los paréntesis vacíos porque no tiene ningún parámetro. Y no le paso ningún argumento entonces. Pero cuando yo llame a la función, va a dejar de hacer lo que está haciendo en el main, va a venir aquí y va a hacer estos 5 printf y va a continuar. Fíjense, si lo ejecuto, me imprime estos 5 renglones. Si yo la llamo 2 veces a la función, o inclusive 3 veces si quiero, me va a imprimir todas esas veces, ¿sí? Todo eso. Pero bueno, me ahorro de copiar y pegar. Quizás para algo me puede servir. Pero bueno, la idea es mostrar un poco que puedo tener funciones que ni reciben ni devuelven nada. Simplemente hacen todo ahí adentro. Bien, también puedo tener otras particularidades con las funciones y vamos a ver ahora en particular lo que son el ámbito de las variables, ¿sí? Vamos a ir a este otro proyecto, al que se llama funciones 3, ahí estamos. Y prestemos atención, aquí sí me quiero detener un poquito. Fíjense que yo tengo dos variables con el mismo nombre. Nosotros habíamos dicho que no podíamos declarar dos variables con el mismo nombre. Pero en el caso de que estén en distintas funciones o en distintos subprogramas, esto sí es válido. Yo puedo declarar dos variables con el mismo nombre. Fíjense que yo acá tengo la variable número, pero que está dentro del main. Y aquí tengo la variable número, que está dentro de la función, que se llama mi función, ¿sí? En este caso es una función void, no devuelve nada y tampoco recibe nada. Ahora, yo declaré aquí la variable número dentro de la función main, le asigné el valor 4 y llamo a mi función. Cuando llamo a mi función, lo que hace mi función es declarar una variable número, también, ¿sí? O sea, se llama igual que la que está en el main, declaro una variable número. Yo puedo poner el mismo nombre porque recuerden que están en funciones diferentes. E incrementa ese número en 1. O sea, el número más me lo incrementa en 1. Ahora la pregunta es, ¿cuál de las dos variables me incrementó? ¿Me incrementó esta? O sea, valía 4 y ahora vale 5. ¿O me incrementó esta? Valía 0 y ahora vale 1. Bueno, para responder este interrogante vamos a ir un poquito a la teoría, ¿sí? A lo que es el ámbito de las variables. Fíjense, lo que está en rojo es el main, lo que está en amarillo o naranja es mi función. Si yo tengo aquí int número 4 en el main, se crea un espacio de memoria con una dirección particular. Y si yo declaro una variable número dentro de mi función, también se va a crear otro espacio de memoria diferente con otra dirección en particular. Fíjense que si bien yo dentro del main tengo el mismo nombre para las dos variables, que esto es permitido porque están en dos subprogramas diferentes,
En la memoria, cada una de esas variables se representa con una dirección de memoria diferente. Por lo tanto, yo aquí tengo dos espacios de memoria. Cuando esté dentro del main, la computadora ya sabe que tiene que ir en busca del valor que está en esta dirección, que termina en 44, y cuando esté dentro de mi función, como cambié de ámbito, ahora estoy en otro subprograma, yo estoy utilizando otra dirección de memoria. O sea, las puedo diferenciar, en este caso no por el nombre, sino por el ámbito en donde estoy trabajando con esa variable. Y por lo tanto van a tener una dirección diferente. Son dos espacios de memoria diferentes. Así que volviendo aquí, lo que se debería incrementar si yo hago acá número más es esta variable número. La que vale 4 va a seguir valiendo 4. Fíjense que si yo hago un printf valor de número e imprimo número, aquí estoy imprimiendo, estoy haciendo referencia a esta variable, la que está en el main. Si lo ejecuto, va a decir valor de número es 4. Por más que yo haya ejecutado mi función, después de haber declarado número en 4, cuando lo imprimo, va a seguir imprimiendo 4. Porque la variable afectada, en este caso cuando hago número más, no es esta variable de aquí que está en el main, sino esta variable de aquí que está en mi función. Para ver la diferencia, vamos a poner valor de número en main, o de main, y cuando imprima número va a estar imprimiendo esta variable, el valor de esta variable. Y vamos a hacer otro printf dentro de la función mi función, que va a decir valor de número de mi función. Cuando yo imprima número haciendo un printf dentro de mi función, va a hacer referencia a esta variable número de aquí, ¿sí? Fíjense, si lo ejecutamos, valor número de mi función vale 1 y valor número de main sigue valiendo 4, no se afectó. O sea, yo la declaré en 4, o sea, con el valor 4 y quedó ahí, ¿sí? Quedó en el valor 4, no se incrementó. Por más que yo haya hecho número más. Este número más me afectó a la variable número de mi función únicamente, ¿sí? Entonces, esto es para que veamos que yo puedo tener dos variables con el mismo nombre, pero estoy trabajando en ámbitos diferentes, en subprogramas diferentes. Por lo tanto, todo lo que haga en este subprograma solo va a afectar a esta de aquí y todo lo que haga en este subprograma solo va a afectar a esta de aquí, ¿sí? Bien, vamos a ver otro ejemplo más de cosas que tenemos que tener en cuenta sobre los ámbitos de las variables. Nuevamente, tengo una función void, o sea, no devuelve nada, pero sí va a recibir sí va a tener definido un parámetro, o sea, va a recibir por parámetro un valor. En este caso le llamé p. ¿Sí? Aquí arriba hice el prototipo de la función, que es void, mi función, y el tipo de dato del parámetro. La definí con un parámetro p. Fíjense que en el main creé una variable p y la inicialicé en 1. A mi función yo le paso p. Y luego la función lo que hace con ese p es incrementarlo y luego hago un printf del valor de p. Entonces, p vale 1. Yo le paso p a la función, hace un p debería valer 2 ahora, entonces si hago un printf debería imprimir 2. Bueno, ya les adelanto que eso no va a suceder, fíjense. Valor de p es 1, sigue siendo 1. Nuevamente, esto tiene que ver con el ámbito de la variable. Este valor de p de aquí no es el mismo valor de p de aquí, aunque yo aquí le haya puesto p también a esta variable. ¿Qué sucede? Vamos a verlo aquí también. Fíjense, p vale 1. Al llamar a la función, ¿qué sucede? Yo lo que le paso como argumento a la función, o sea, el parámetro al parámetro de la función, me crea una copia de ese valor. También con un 1, en otra dirección diferente de memoria, ¿sí? Cuando se lo paso a la función aquí, como argumento a p, me crea otro espacio en memoria con ese 1. Y ahí empieza a trabajar con esa copia. Luego, cuando incremento p, no me va a incrementar el p original que yo le pasé, sino el p que se copió. El amarillo, ¿sí? Y luego, si yo no lo devuelvo, se destruye ese p que se copió. Por lo tanto, el p original que está en el main, la variable p original que está en el main, no se va a ver afectada, ¿sí? Nuevamente, p vale 1, llamo a mi función pasándole p, que de hecho se llama igual que el parámetro de aquí, pero no importa porque estoy en ámbitos diferentes. Lo incremento, pero lo que se está incrementando ahora es la copia de la variable p, no la variable p en sí, ¿sí? Esto es muy importante. Las funciones siempre trabajan con copias de las variables y no con las variables originales que yo les paso en el argumento, ¿sí? Por lo tanto, no se va a ver afectado. Va a seguir valiendo 1.
si yo hago un printf del valor de p aquí adentro de la función, valor de p en mi función, ahí sí va a valer 2. Fíjense. El valor de p, bueno, le voy a agregar un barra n para que quede uno abajo el otro, un barra n. Y ya que estamos aquí vamos a ponerle valor de p en main, o valor de p original en realidad. ¿Sí? Valor de... Bueno, primero me va a mostrar el valor de p de mi función, porque primero yo estoy llamando aquí a mi función. Vale 2. Pero el valor de p original sigue valiendo 1. Porque como dijimos antes, la función, mi función, va a trabajar con una copia de p, de este p original, no con la misma variable en sí, ¿sí? Van a ser dos espacios de memoria diferentes. Bien. Por lo tanto, en resumidas cuentas, vamos a volver aquí a la teoría. Y decimos que todas las variables del main que se pasen como argumento de una función no van a ser afectadas una vez finalizada la función. La función siempre, pero siempre trabaja con su propia copia de las variables, ¿sí? No con la misma variable, aunque se llamen igual la que está en el main que la que yo definí como parámetro. Después, todas las variables que se definan dentro de una función no podrán ser utilizadas fuera de ellas. Y todas las variables que se definan fuera de una función no podrán ser utilizadas dentro de ellas, ¿sí? Por ejemplo, si yo defino aquí una variable float, por ejemplo, float número, y la inicializo en 4.5, y yo aquí dentro de mi función quiero hacer un printf, bueno, en este caso hacer un %f de número, y lo ejecuto, esto me va a dar un error. Fíjense, acá me marca con un cuadradito rojo el error. El error está acá. Estoy tratando de imprimir una variable número que no está declarada dentro de la función, ¿sí? Cuando yo me meto acá dentro de la función estoy en otro ámbito. Las variables que están afuera no me las reconoce, salvo que se las pase como argumento y después a trabajar con una copia usando el nombre del parámetro. Pero si no, no me las reconoce, ¿sí? La tengo que declarar siempre dentro de la función. Lo mismo, si yo declaro acá una variable dentro de la función, un float, por ejemplo, número 2 o número también, ¿sí? Si quieren. Y la quiero usar acá en el main, o sea, al revés, ahora la declaro en la función y la quiero usar en el main, ¿no? Quiero hacer un printf %f de número. Si yo lo ejecuto, otra vez me da error. Ahora el error está acá, ¿sí? En este cuadradito rojo dice printf número. Bueno, fíjense que acá dice número undeclared, o sea, no está declarado. Eso es lo que quiere decir. Bien, por lo tanto, yo no puedo declarar variables acá y utilizarlas en la función. El único puente es pasárselas como argumento, ¿no? Y luego se utilizarán ahí. Pero si no, no. Bien. O sea que por lo tanto puedo tener dos variables con el mismo nombre si están en dos subprogramas diferentes. Si no se van a ver afectadas ni una, no se van a ver afectadas entre sí, ¿sí? Cada una va a tener sentido dentro de la función donde fue declarada. Entonces, volviendo al anterior, que era este de aquí. A ver, este de aquí creo que era. Sí. Fíjense, tengo la variable número y la variable número. Una fuera de la función y otra dentro. Si yo incremento número dentro de la función, estoy incrementando esta de aquí, este número. Si yo hago algo con la variable número de aquí, estoy trabajando con esta. Por más que se llamen igual. Bien. Bueno, espero que se haya comprendido. Nos vemos en el próximo video para seguir profundizando sobre funciones. Saludos.